CSP conseguida. ...106 kilómetros, 5.600 positivos. En total, 13 horas, 07 minutos. Reto conseguido. Lo comenté en el vídeo en el que explicaba cuál iba a ser mi objetivo. Mi objetivo principal era estar en esas 13 horas 00. Llevaba los tiempos de un amigo, un chico que entreno, que hizo 13 horas 05. Ese corredor en carreras de media maratón, podemos estar en tiempos similares, nivel similar, pero en carreras de 100 kilómetros él tiene muchísima más experiencia que yo. Ha hecho muchas carreras de 100, ha hecho UTMB varias veces y carreras de 170 kilómetros. Entonces, a nivel de experiencia en ese tipo de pruebas no tengo nada que hacer con él. Por eso, para mí, poder estar cerca de sus tiempos en esta distancia era un reto muy grande. Sus tiempos eran 13 horas 05, al final 13 horas 07, así que me doy un 10 total. Partía como el número 27 de los favoritos por ranking ITRA y terminé en la posición número 11, pero ahí no está lo mejor, sino lo mejor es que hasta el kilómetro 90 fui en 9ª posición. A los últimos 16 kilómetros, ahí sí que tuve un bajón importante, donde perdí tanto ese top 10, entrar entre los 10 primeros, como el tercer puesto de mi categoría senior. Al final quedé cuarto senior y 11 de la general, pero me doy un auténtico 10, ya que creo que cuadré muy bien o bastante bien los pasos, incluso en los kilómetros 50, 60, 70, 80 y creo que hasta el 90 iba muy por delante de los tiempos. Llegué a ir unos 25 minutos por delante de los tiempos que tenía previstos, pero en la primera parte, en los 3 primeros puntos, fui bastante clavado. Sí que en el primer tramo, ahí sí que creo que fui demasiado pasado, pero tuve un problema. Y es que el pulsómetro no me funcionó hasta el kilómetro 30. Y a partir del kilómetro 30, que creo que ya se estabilizó, ya no lo miré porque ahí ya voy por sensaciones de lo que me daba. Pero sí que quería guiarme mucho por las pulsaciones de no pasar de 150, máximo 155 al principio. Y desde el principio no me cogió bien las pulsaciones, no sé por qué. Justo ese día la tecnología falla, así que tuve que ir por sensaciones. Y eso hizo que, quisiese por miedo a perder tiempo, ir un poquito más rápido de lo que debería haber ido hasta el primer punto, ya que el primer paso lo tenía en el kilómetro 8 y algo en 50 minutos. Pasé en 48 y pico, ¿vale? Pero cuenta que justo antes de entrar al recibimiento, que es donde te pica el tiempo, paré un poco, estaba permitido a coger el isotónico que me tenían preparado y todo, entonces pasarían unos 48 minutos reales, 2 minutos por debajo, pero es que no es eso, es que yo quería pasar más lento del tiempo que quería. Para mí 52 minutos ahí era bueno para ir reservón al principio, entonces ahí ya pasé un poco pasado. La siguiente, ahí viene una subida de unos 500, 600 positivos bastante dura, que ahí sí dije, llevo 2, 3 minutos más rápido, así que esta subida me la voy a tomar con muchísima calma. Desde que salí del pueblo, ya por asfalto que empieza a subir un poquito, ya iba caminando muy tranquilamente. Subí todo tranquilamente, me comí cuando tocaba el sólido que tenía que comer y a partir de llegar arriba ya recuperado, aunque por sensaciones no sabía qué pulsaciones iba, el reloj me marcaba que iba a 190, pero es que mi máxima es 182, así que imposible ir a eso. Y además en ese momento ya iba relajado, iría a esas 150 que debería ir. Así que por sensaciones llegué muy relajado a ese punto y ahí vienen unos 8 o 10 kilómetros de carretera, de asfalto, pista, llano y ligeramente hacia abajo con alguna subidita,
pero casi todo hacia abajo y luego una bajada así más estrecha ya por senda, pero unos 10 kilómetros así todo para abajo y ahí sí que ya puse mi ritmo, que en esos tramos más de correr es donde más fuerte me veo ahora después de la preparación del maratón de Valencia, donde me salió a 3:45, pero con sensaciones de poder haber ido a ritmos de 3:40. Entonces, en los llanos podía ir a 4:10, 4:20 muy cómodo y ahí es donde empecé a adelantar muchísima gente. Creo que por el primer punto pasé el 37 o 38 y en el... o 28, un momento que lo tengo por aquí. Eso, pasé el 27 y en el segundo punto ya iba el 18. Y todos los adelanté en ese tramo de correr de asfalto. Ahí adelanté a una barbaridad de gente. Y ya mantuve ese ritmo todo el rato y conforme iban pasando avituallamientos iba adelantando a gente. Luego había un tramo ahí sobre el kilómetro 40-50, otro tramo de correr bastante que se me hizo de pesado. En total ya venías hasta ese avituallamiento de unos 4 o 5 kilómetros de pista y asfalto casi llano. Llegas al avituallamiento, sales y otros 4 o 5 kilómetros de otra vez asfalto y asfalto y asfalto hasta que giras en un punto por una pista y coges otra pista de otros 4, 5 o 6 kilómetros, no sé cuánto sería, al 5%, en el que tienes que seguir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo hacia arriba y corriendo. Eso se me hizo súper pesado, pero a la vez que mentalmente se me hacía pesado, iba a ritmos que para mí eran cómodos, iba adelantando gente. Así que a la vez que psicológicamente se me hacía pesado, porque no me gusta, aunque se me dé bien ahora ese tipo de terreno, no me gusta, pero me iba animando porque iba adelantando a gente. Y a partir de ahí, como iba recortando siempre a los tiempos que tenía marcados, iba obligándome, tienes que andar más. Todo lo que sea subida, oblígate a andar porque va demasiado rápido y si esta persona pasó más lenta por aquí, tú tienes que pasar mínimo como máximo a sus tiempos. No puedes pasar más rápido porque si no al final lo vas a petar porque esta persona en estas distancias corre mucho más que tú, tiene mucha más experiencia, así que tienes que ser más conservador. Entonces intentaba andar mucho más y aún así llegaba al siguiente avituallamiento y seguía recortando tiempo. Siguiente avituallamiento, seguía recortando tiempo. En los avituallamientos del kilómetro 50, 60, 70, 80, creo que incluso hasta en el 90, iba 20-25 minutos por debajo de los tiempos que tenía marcados y con sensaciones brutales hasta el kilómetro 85-90. Diría que la carrera la disfruté muchísimo. Sí que tuve un bajón por la noche, ¿vale? Sobre las 5 y pico, 6 de la mañana, porque ahí ya se me hizo muy pesada la noche. Era la primera vez, bueno, es el primer ultra que hago de 100 kilómetros y además la primera vez que corro toda la noche entera. La carrera empieza a las 12 de la noche, se hace de día aquí a las 7, 7 y algo de la mañana. Entonces fueron 7 horas de noche completamente solo veía gente cuando les adelantaba, pero no hubo algún momento puntual que igual fui 5 minutos junto con una persona en la que fui un poquito hablando. El resto de las 7 horas completamente solo, entonces hubo ahí un momento de bajón. Cuando se hizo las 6, 6 y media, ya sabía que había gente despierta, tuve cobertura y llamé a una amiga, Amparo, y ahí pues ya hablé un poquito y me vine un poquito arriba en ese último tramo de noche que me quedaba, pero ahí hubo un punto que te digo, si hubiese ido solo, que nadie me hubiese venido a habituallar a los pueblos ni nada, igual en ese punto cojo y me voy a casa porque iba bastante agobiado. Pero vamos a ver, has liado aquí a todo el mundo para que te habitualle. Se van a pasar toda la noche contigo. Solo falta que ahora, que está terminando la noche, les digas que no quieres seguir, que no estás disfrutando. Te matan, ¿sabes? Es que te coge así y te mata. Así que, nada, conseguí pasar ese momento así crítico de la noche y fue a hacerse de día
y un cambio en la mentalidad brutal. Es que pasar de no ver nada, ir todo el rato ahí con el frontal por bajadas técnicas, que no ves nada, a de repente verlo todo perfecto, ver las montañas, ver el paisaje. Ahí me volví a animar muchísimo, pero fue un antes y un después. Volví a coger un ritmo bueno, seguí adelantando gente, incluso pasé de eso de ir ahí, pues igual iría ya a ver, en Cuya, mira, cuando se hizo de día pasé el 12, ¿vale? Que iba adelantando unos 2 personas o 3 por cada avituallamiento. Y en el kilómetro 80 y 90 pasé el 9 y tercero de mi categoría. Ahora, ya en el kilómetro 85 empecé a notar un bajón, que en el 90 ya se hizo fuerte y ahí venían como las subidas más duras, diría yo, sobre todo la última. Fue mortal. Era una senda que va como en zigzag, pero es que habían cortado los troncos de los árboles y estaban los pinos caídos. Entonces, algunos tenías que saltarlos por encima, pero claro, salta un tronco así cuando llevas 100 kilómetros. Es que no puedes levantar las piernas, te cuesta una barbaridad saltar un tronco de esos. Luego a veces era, no, pues en vez de hacer el zigzag, como está el tronco aquí, la senda, te ponen el marcaje así en línea recta para arriba. Entonces, lo que ya es una subida dura de igual el 30%, pasa a ser un 40-50% porque no haces esa curva, sino que la pasas en recto. Entonces, esa última subida, mortal. Hubo un momento que me tuve que sentar, te diría que un minuto y medio en una piedra a respirar, recuperar un poco para afrontar lo que quedaba, pero es que ahí ya hasta en llano caminaba. En mi mente decía, se me va a ir, iba para tiempos de 12:40, se me va a ir a 14 horas, todo súper negativo. Me pasaron esas 2 personas, entonces ves que ahí también pierdes el top 10, te vienes más abajo aún. Pero bueno, de mentalmente pensarte que eso se te va a ir a 14 horas a terminar en 13 horas 07, que era el tiempo máximo absoluto 10 de mis sueños casi. Así que perfecto, le doy un 10 a la carrera que salió. Sí que en el momento que terminé, es verdad, pues que cuando vas 9, pues que te adelanten y salirte del top 10, perder ese podium senior, pues da rabia. Entonces no estaba del todo contento porque en ese momento pues tienes ese bajón. Además llegué bastante fundido al final. Pero hoy, 2 días después, sí que me voy muy contento de esta carrera. En el momento de terminar dije, pero 100% seguro que ahí no volvía nunca más. Pero como ya sabéis, los que corremos, enseguida se nos pasa esto. Y hoy diría que seguramente vuelva a buscar esas 12 horas 30, porque creo que tengo piernas para estar en ese tiempo. Es una carrera que sí, de mucho correr, es una carrera que a nivel mental no me gusta el tener que correr tanto, no me gusta esas varias zonas que hay de asfalto muy correderas, de pistas muy correderas, pero a la vez creo que es una carrera que se me puede dar bien porque esos tramos, aunque no me gusten, se me dan bien. Entonces creo que puedo estar en esas 12 horas y media si sale el día cuadrado perfecto. Así que creo que volveré. No creo que vuelva el año que viene, pero igual el siguiente, como con este tiempo te guardan el dorsal sin sorteo para 2 años, igual en 2 años me pienso el volver y el intentar esas 12 horas 30. La verdad que hasta el kilómetro 30, hasta el kilómetro 90 diría que disfruté muchísimo la carrera. Los últimos 16 ya te digo que no los disfruté. No me digas lo que había ahí porque es que no miraba el paisaje, lo único que quería es terminar, dar otro paso, avanzar, que pasen los kilómetros y llegan a meta, pero hasta el kilómetro 90, si la carrera hubiese terminado en el kilómetro 90, habrían sido unas sensaciones brutales. Habría vuelto a las 2 semanas a otra carrera de esa distancia porque
me lo estaba pasando genial. Sí que es verdad que los últimos 16 se me hicieron bastante bola, pero hasta ahí me sorprendió el haber ido tan bien. ¿Tuve bajones? Sí, lo que he comentado. Tuve el bajón de la noche. A nivel muscular, pues está claro que cuando llevas 70 kilómetros no corres igual que cuando llevas 20, ¿vale? Pues en el 20 había un llano, iba a 4:10, 4:20. En el 80 había un llano, pues si iba a 5 o 5:30 ya podía dar gracias, porque los gemelos ya estaban cargados, el psoas también lo tenía bastante cargado. Hoy aún el psoas izquierdo lo noto muy cargado, pero eran lógico cuando llevas esos kilómetros y esos ritmos, pero iba disfrutando de la carrera. No sufrí a nivel de sensaciones de ir agotado hasta el kilómetro 90 y algo, que ahí me vino el bajón absoluto. Incluso verte ahí cuando vas ahí, que vas muy por debajo de los tiempos que tenías previsto, estás metido en el top 10 cuando tú eras el 27 de los favoritos, eso animaba una barbaridad. Llegué ahí al avituallamiento que era, era Chodos en la posición 9, mientras me senté ahí en una silla. Me medio entrevistaron, ¿vas el 9? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y yo, pero sí, yo es que no debería estar aquí. Si yo era en la lista de favoritos, que son 30, yo estaba el penúltimo. Se ve que me he perdido y aquí estoy. No sé qué hago aquí. No sabía ni qué decir en ese momento. Pero así que súper contento de haber adelantado a tanta gente que corre mucho más que yo, que por lo menos pues según puntos ITRA, que al final se basa en clasificaciones de otras carreras, deberían correr más que yo. Así que súper contento de la posición, súper contento del tiempo que me salió, súper contento de las sensaciones que tuve hasta el kilómetro 90, así que posiblemente en 2 añitos vuelva a intentar vuelva y será para intentar esas 12 horas y media. Por último, a nivel de nutrición, hasta el kilómetro 60 diría que perfecto, iba comiendo todo, como iba por delante de los tiempos me paraba tranquilamente en los habituamientos, me comía mi arroz con leche, me comía la barrita, me bebía todo el isotónico que llevaba, bebía agua, Coca-Cola, todo perfecto. A partir del kilómetro 60 sí que el sólido ya se me hizo bastante bola, tenía que ir a mordisquitos muy pequeños, masticar media hora cada bocadito para poder tragarlo. A partir de ahí se me hacía una pelota todo lo sólido, entonces ya dejé de comer barritas, arroz con leche no volví a comer, solo tiré de isotónico, agua y Coca-Cola. Eso haría pues que también comiese menos de lo que debería y pues ayudase a ese bajón, pero ese bajón sobre todo lo achaco a un dolor que me entró en costillas y espalda en la parte final, que no me dejaba cómodo, es que no me dejaba, es una sensación muy rara hasta que te cuesta respirar, pero es por ese dolor de las costillas. No sé si alguno os ha pasado, y si os ha pasado y lo habéis conseguido solucionar, ponerme aquí en comentarios cómo lo conseguiste, ya que yo creo que es de la mochila, ¿vale? Porque me pasa en todas las carreras así largas que he hecho, me ha pasado. Como lo sé, en todas las subidas que son de caminar, me desabrocho la mochila para que no me siga apretando y descanse un poco. Los bidones no son botellas de plástico rígidas, son soflas, por lo tanto no machacan ahí, entonces no sé por qué me hace esa presión. No soy alguien que lleve la mochila súper apretada, al revés, la llevo un poco suelta para evitar esos problemas que sé que me dan, pero aún así me siguen dando esas molestias que en la parte final me limitó bastante, y diría que el 90% de ese bajón fue por esas molestias de costillas y espaldas. El otro 10% diría que fue pues ya de el haber comido menos y que hubo ahí también pues un bajón energético. Y a nivel muscular, ¿llevaba los gemelos cargados? Sí. ¿Llevaba el psoas un poco cargado? Sí, pero podía seguir corriendo. En ningún momento tuve calambres. En esa subida última súper dura al 40-50% no me impidió un calambre
subir, sino no tuve calambres. Sí que tuve algún pequeño aviso en los gemelos, sobre el kilómetro 50 estuve ahí un rato que tenía algún aviso, luego en el 80-90 algún otro aviso, pero no se llegaron a calambrar, simplemente bajaba un pelín el ritmo y podía seguir manteniendo ese ritmo, incluso seguir trotando en algunas subidas con poca pendiente sin ningún problema. Así que nada, a nivel muscular creo que terminé bastante bien. A nivel energético sí que acabé muy mal. Me vino ese bajón muy fuerte en los últimos 16 kilómetros, pero hasta el kilómetro 90 aguanté y disfruté muchísimo la carrera hasta ese punto, y es lo que más contento me deja, el haber sido capaz, en esta distancia que nunca había hecho, disfrutar 90 kilómetros corriendo a esos ritmos que para mí son ritmos exigentes. Y nada, quiero terminar este vídeo dando unas gracias brutales a todos los que me acompañasteis allí y que al final esto que salió, que bueno, pudo ser un top 10, pero al final pues un top 11 y este tiempo que para mí es un 10 fue gracias a vosotros, sobre todo Raquel y Porto, que os pasasteis todo el día en todos los avituallamientos asistiéndome toda la noche y todo el día, a mi hermano y Antonio, que estuvieron toda la noche en los pueblos animándome, y por el día Amparo, Migue y Lidia, que también estuvisteis ahí dando el callo y animándome lo que se podía, aunque en esos momentos ya de día era ya modo supervivencia y tampoco podía ya hablar mucho ni reírme, pero bueno, me disteis la vida en cada punto, sobre todo por la noche. Vuestra ayuda fue brutal, ya que pasaba un avituallamiento, les veía, me animaba, pasaba media hora animado, la siguiente media hora hasta el siguiente avituallamiento venía un poquito bajón, volvía a llegar, hablaba con ellos, les veía, me volvía a animar, iba así en ese subidas y bajadas de avituallamiento y me disteis la vida, y gracias a vosotros esto ha sido posible. Así que muchísimas gracias y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda que tengáis sobre esta carrera, sobre la CSP, dejármela aquí abajo en comentarios, o sobre algo que os gustaría saber de cómo me he sentido, cómo lo he llevado en carrera, también ponérmelo comentarios, que estaré encantado de responderos. Nos vemos en siguientes vídeos. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete. Un saludo. Yeah.